En el presente video se va a explicar el método de cálculo para la determinación de la fórmula molecular y empírica de un compuesto. Para ello vamos a ver el siguiente problema. Se analiza la fórmula molecular de un compuesto orgánico desconocido. Para ello se realizan las siguientes operaciones. Vamos a realizar la resolución de este problema por partes. Es lo primero que tienen que identificar. Por ejemplo, el punto 1, ¿qué me dice? De la combustión completa de 2.135 gramos de la sustancia se obtienen 5.2131 gramos de dióxido de carbono y 1.4226 gramos de agua. La primera oración o el primer apartado siempre me va a servir como referencia para calcular el porcentaje de hidrógeno y de carbono en el compuesto. Entonces, primeramente, ¿qué datos necesitamos? Necesitamos el dato de la masa de la sustancia. ¿Cuánto es esa? Es 2.135 gramos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la masa de dióxido de carbono, que va a ser 5.2131 gramos. Y por último necesitamos la masa de agua. Y la masa de agua es igual a 1.422266 gramos. Muy bien, entonces del primer apartado realizamos el cálculo. Siempre necesitamos las masas de los compuestos que estamos analizando. Entonces, para el primero, vamos a hallar la masa de el porciento de carbono en el compuesto. Para ello partimos de la sustancia que contenga carbono. Entonces, partimos 5.2131 gramos de dióxido de carbono. Ahora hay que calcular en este compuesto qué cantidad de carbono hay, y para ello vamos a usar los factores de conversión. Entonces decimos, en 44.0098 gramos de dióxido de carbono, es el peso molecular del dióxido de carbono, hay 12.011 gramos de carbono. Es importante recalcar que en este tipo de problemas se tiene que manejar la mayor cantidad de decimales posible. Lo recomendable es manejar un mínimo de 5 o de 6 decimales. Luego, hasta aquí tenemos la masa de carbono en el compuesto. ¿Cómo calculamos el porcentaje? Entonces va a ser 100% dividido entre la masa de la sustancia que me estén dando de dato, 2.135 gramos. Y determinamos que la masa de carbono en el compuesto, el porciento en masa del compuesto es de 66.638920% de carbono. Muy bien, ahora procedemos al siguiente paso, que es cálculo del porcentaje de hidrógeno. Y nuevamente, partimos del dato que contenga hidrógeno, 1.42266 gramos de agua. El dióxido de carbono siempre se usa para calcular porciento carbono y el agua siempre se utiliza para calcular el porcentaje de hidrógeno. Entonces luego decimos, en 18.025 corrección, en 18.01528 gramos de agua, que es el peso molecular del agua, hay 2 por 1.00794 gramos de hidrógeno. ¿Por qué motivo? Porque hay 2 hidrógenos en el compuesto y 1.00794 es el peso atómico del hidrógeno. Nuevamente, por 100% que representa el total de la sustancia, sobre la masa de sustancia orgánica. Entonces el porcentaje de hidrógeno del compuesto es de 7.456361% de hidrógeno. Ya hemos resuelto el primer apartado. Pasemos al siguiente. El siguiente apartado, ¿qué es lo que me dice?
Para determinar el contenido de nitrógeno por el método Kendall, se recoge 1.3455 litros de amoníaco en condiciones normales, a partir de 3.246 gramos de sustancia. Entonces, identificamos valores. Tenemos que la masa de sustancia es ¿cuánto? Es 3.246 gramos. Pero aquí hay una consideración. No tengo masa de amoníaco. Siempre hay que trabajar con datos de masa. Lo que me dan es 1.3455 gramos de amoníaco. Entonces calculamos masa. La masa de amoníaco. ¿A cuánto va a ser igual la masa de amoníaco? Partimos del dato 1.3455 litros. Esto está en condiciones normales. La primera opción es usar la ecuación general de los gases ideales, PBNRT. En condiciones normales la presión es 1 atmósfera y la temperatura es 0 grados centígrados. Una opción es utilizar esa ecuación. La otra situación es usar un factor de conversión. ¿Qué es lo que me dice este factor de conversión? En 22.414 litros se encuentra el peso molecular del compuesto, que es 17.03056 gramos de amoníaco. Y con esto obtenemos lo que es la masa de amoníaco. Entonces la masa de amoníaco es 1.022638 gramos de amoníaco. Y con esto recién calculamos el porcentaje de nitrógeno en el compuesto. Entonces hay un porcentaje de nitrógeno. Acá va a ser igual. Partimos de la sustancia que tiene el nitrógeno, 1.022638 gramos de amoníaco. Usando factores de conversión, en 17.03056 gramos de amoníaco, que es el peso molecular del amoníaco, hay un nitrógeno por 14.00674 gramos de nitrógeno. Es el peso atómico del nitrógeno por 100% dividido entre la cantidad de sustancia que se ha analizado. Y se ha analizado 3.246 gramos de sustancia. Entonces obtenemos que el porcentaje de nitrógeno es de 25.903168% de nitrógeno. Como podemos ver en el problema, se tiene tres apartados. El último apartado, que llegaría a ser este, siempre hace referencia al cálculo del peso molecular de la sustancia. Antes de realizar el cálculo del peso molecular de la sustancia, hay que hacer lo siguiente. Hay que hallar el porcentaje de oxígeno. ¿Esto con qué fin? Hay la opción de que el compuesto tenga oxígeno y que no lo estemos considerando para el cálculo. Este cálculo siempre se hace al final. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Va a ser 100% menos todos los porcentajes que se hayan calculado con anterioridad, es decir, porcentaje de carbono, menos el porcentaje de hidrógeno, menos el porcentaje de nitrógeno. Este valor, si es que es pequeño, es decir, si es que es 1% o 0,0 algo, significa que no hay oxígeno en el compuesto. Para nuestro caso, el porcentaje es 0, es un valor realmente pequeño, es 0,00114. El porcentaje es realmente pequeño y pues no se considera. Si el porcentaje hubiera sido 7 u 8% ya es significativo, pero como es pequeño, es realmente pequeño, no se toma en cuenta.
Entonces vamos al punto 3. El punto 3, ¿qué es lo que me dice? En la determinación de su peso molecular ya me está diciendo que este apartado es para el peso molecular. El último apartado siempre es para el cálculo del peso molecular. ¿Qué me dice? 1.986 gramos del vapor de compuesto ocupan 243.489 centímetros cúbicos a 122 grados Fahrenheit y 2.0265 bar de presión. La presión de vapor de agua es de tantos. En este problema no se requiere la presión de vapor de agua. ¿Por qué motivo? El enunciado no me dice en ningún momento que el compuesto está saturado, que el compuesto tiene humedad relativa. Me tiene que decir para considerar el vapor de agua. Entonces, de la ecuación de los gases ideales, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hallar lo que es el peso molecular y despejando de manera directa el peso molecular va a ser igual a presión por volumen es incorrecto. Va a ser igual a la masa por la constante RT sobre presión por volumen. Entonces, sustituimos datos. ¿Cuánto es la masa que se ha analizado de vapor? 1.986 gramos. Esto por la constante 0.0821 atmósfera litro sobre cada grado Kelvin mol. Esto por la temperatura. 177 grados Fahrenheit hay que transformar entonces a grados Kelvin no absolutos. Tenemos entonces que el factor de conversión es 5 novenos de grados Fahrenheit menos 32 más 273.15 y con esto obtenemos que la temperatura es igual a 5 novenos de grados Fahrenheit. ¿Cuánto es? 122 menos 32 más 273.15 y la temperatura en grados Kelvin va a ser igual a 323.15 grados Kelvin. Entonces sustituimos ese valor, va a ser 323.15 grados Kelvin sobre la presión, pero la presión también hay que transformar. Muy bien, entonces, transformando la presión ¿en qué valor me da? Me está dando en bars. Entonces, 2.0265 bar, ¿a qué va a ser igual? Hay que transformar a atmósferas. Entonces decimos, una atmósfera es igual a 1.01325 bar. Y obtenemos que la presión en atmósferas es igual a 2 atmósferas. Entonces tenemos 2 atmósferas, que es la presión por el volumen. Hay que transformar el volumen a litros. Entonces va a ser 0.243.489 litros. Y obtenemos que el peso molecular de sustancia es 108.1974.984. Esto en qué unidades? Gramos por cada mol. Ahora sí, pasamos a lo importante. Ahora vamos a realizar lo que es el cálculo de la fórmula empírica. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de la fórmula empírica? Analizamos los compuestos. Tenemos compuestos de carbono, tenemos compuestos de
Aparte también tenemos hidrógeno. Y por último tenemos que nitrógeno. Entonces, a todos estos compuestos, ¿qué es lo que inicialmente tenemos que hacer? Tenemos que copiar sus porcentajes. Es decir, hay que copiar el porcentaje de carbono, el porcentaje de hidrógeno y por último el porcentaje de nitrógeno. Entonces, el porcentaje de carbono es 66.63, de hidrógeno es 7.45 y de nitrógeno es 25.90. Entonces, cada uno de estos porcentajes dividimos entre su peso atómico. Para el carbono es 12.011, para el hidrógeno es 1.00794 y para el nitrógeno es 14.00674. Entonces, realizamos primeramente ese cociente. Para el primero, del carbono, ese cociente va a ser 5.54, 81.57. Para el hidrógeno va a ser 7.39, 76.24. Y para el nitrógeno va a ser 1.84, 93.65. Ahora sí, de estos tres valores tenemos que elegir el menor. ¿Cuál es el menor? Es el 1.84 del nitrógeno. Y todos los resultados obtenidos dividimos con ese valor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Para el carbono tenemos que el resultado de ese cociente va a ser 3. Aquí sí hay que manejar números enteros. Para el hidrógeno va a ser 1 y para el nitrógeno va a ser 1. Entonces, finalmente, para acabar esta parte, ¿qué es lo que tenemos? La fórmula empírica, ¿a qué va a ser igual? La fórmula empírica va a ser igual a carbono 3, hidrógeno 4 y nitrógeno 1. Por supuesto, este compuesto va a tener una determinada peso molecular, que se va a definir como peso molecular de la fórmula empírica. Y ese valor es igual a 54.0715. ¿Esto en qué? En gramos por cada mol. Para concluir, hay que calcular el factor multiplicativo n. ¿Y a qué es igual este factor multiplicativo n? Este factor multiplicativo me va a permitir determinar la fórmula molecular. Entonces, decimos n. ¿N a qué es igual? Es igual a el peso molecular de la fórmula molecular dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica. Pero ¿de dónde sacamos el peso molecular de la fórmula molecular? La fórmula molecular nos dan de dato o siempre se calcula. Aquí hemos calculado nosotros el peso molecular de la fórmula molecular. Bien, entonces el peso molecular de la fórmula molecular, ¿cuánto es? Es 108.197484 gramos por cada mol. Ahora no es necesario colocar las unidades, porque se va a simplificar gramos mol con gramos mol. Y el peso molecular de la fórmula empírica es 0.0715. Eso también debemos calcular ya. Y este nos da que el factor n es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Para realmente terminar, la fórmula molecular es igual a la fórmula
empírica multiplicado por el factor n. Entonces, ¿qué va a ser igual a esto? Va a ser igual a la fórmula empírica. ¿Cuál es la fórmula empírica? La fórmula empírica es carbono 3, hidrógeno 4, nitrógeno 1, esto multiplicado por el factor multiplicativo n. ¿Y ese n cuánto vale? 2. Entonces, para concluir, la fórmula empírica va a ser carbono 6, hidrógeno 8, nitrógeno 2.